La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y seguimos acá en Rumores de la Calle. Vamos a recordarle que usted puede conectarse con eutv.net a través de las redes sociales. Nuestro Twitter es @rumoresdecalle y los personales @elhonorabrusual o @Jorge Benerra, siempre con la etiqueta donde esté para interactuar constantemente, no solamente durante nuestra hora de programa de 6 a 7 de la noche, sino durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Eso es eutv.net. Y continuamos con nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Trino Márquez, sociólogo, y bueno, como él mismo se califica, un opinador, lo dijo Eleonora al inicio del programa, y por supuesto el análisis de lo que ha sido ese discurso, que lo hemos calificado en conjunto de agotador, y que no tuvo quizás mayores soluciones a lo que espera el ciudadano a pie. Después de la tormenta viene la calma. Obviamente hoy es el día de las noticias, del comentario, de lo que ocurrió, de lo que se dijo y no se dijo, y todavía hay una incertidumbre, sobre todo en lo económico, y una incertidumbre que bueno, que la gente dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué no terminan de definir las cosas? Y algo que no tocamos en el segmento anterior, que es ese gancho que lanzó el presidente Nicolás Maduro, primero a la oposición, que estaba allí también escuchando el discurso, y que también tendrá que en los próximos días ver si estas dos últimas reuniones de diálogo realmente van a tener una trascendencia, y por otra parte, ese otro gancho que no se comentó, que fue como que buscando nuevamente la amistad, el diálogo con los Estados Unidos. Sí, vamos a comenzar por el primero, sí. Que me imagino que te refieres, Jorge Luis, a la misión Paz Venezuela, con el que concluye. Que por cierto hay una paradoja, como suele ocurrir con estos personajes del gobierno. Él llama a la paz, a la reconciliación, al amor y a todas estas cosas, y termina con un poema de Argimiro Gabaldón que abre con la primera estrofa es ando con unas granadas en la mano. Esa fue una de las primeras estrofas. La gente está preguntando quién le escribió el discurso. Bueno, pero usted no está hablando, señor, de la paz y del amor y de una misión. Y entonces el poema de Argimiro Gabaldón se refiere al combate y a la guerrilla. Eso por un lado, pero por el otro está el hecho del llamado a esa misión de paz. Bueno, está muy bien, en una democracia eso es aceptable, pero vamos a discutir en qué consiste la misión paz para ellos, claro. ¿Y en qué debería consistir? Bueno, vamos a desarmar los grupos. Comience por desarmar los grupos La Piedrita, claro, Alexis Viva, claro, y a todo el arsenal de armas que hay en el 23 de enero. Y los Tupamaros. A los Tupamaros, claro, y a todos esos grupos. Comience por aplicar una política de desarme real en las cárceles, para lo cual, por cierto, debería salir de la señora Iris Varela, que es un factor que nadie entiende cómo una ministra tan fracasada como esa está allí y cómo se ha convertido en un factor de estímulo a la violencia intracarcelaria. En tercer lugar, vamos a desentar al Poder Judicial de verdad. Claro. Vamos a nombrar a los jueces. Aquí, cuando nosotros estábamos en la COPRE, propusimos y el país aceptó que todos los jueces fueran por concurso. Y se inició un programa que fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para profesionalizar todo el Poder Judicial, comenzando por los jueces, en un plazo que era como de 3 o 4 años. Bueno, aquí se ha invertido totalmente ese proceso y hoy la inmensa mayoría de los jueces son jueces accidentales. Sí, accidentales. Sí. Vamos a profesionalizar la policía, empezando por la Policía Técnica Judicial, que ahora se llama el CICPC. Es inadmisible que el director del CICPC dé declaraciones públicas ante los medios de comunicación vestido con una chaqueta de rojo. Sí, no. Eso es inadmisible porque ese es un llamado a la violencia. Vamos a desentar los cuerpos policiales, vamos a retornarle a las municipalidades sus competencias policiales, vamos a hacer que los tribunales funcionen de tal manera que aquí no haya 95% de los casos que quedan sin resolver y sin ni siquiera tratar. Entonces, muy bien, señor Nicolás Maduro, usted propone una misión paz,
La misión paz no es atacar a los medios de comunicación. Que es lo que terminó diciéndolo muy Caímos en claramente. lo mismo, de que la inseguridad es mediática, entonces... Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cuál estudio científico demuestra esa correlación? Ajá, yo Que me en Japón hay pregunto- más violencia Ajá, sí, que aquí. que dicen que las comiquitas japonesas son Sí, terribles. por favor. Pero yo creo que es mucho más letal Maduro y Otaiza hoy, Otaiza, sí, Otaiza amenazando, Eliezer Otaiza amenazando a Capriles que lo va a meter preso. Ah. ¿Quién es el señor Otaiza para meter preso a nadie? Él es un juez. Empezando porque habría que verle los antecedentes que tiene el señor Claro, Otaiza. pero Bueno, además él es juez. Miembro activo del golpe del 27 de Pero por noviembre. supuesto, además yo me pregunto una cosa. Y por cierto que se mató una muchacha en motoriza. Ajá, y Y él qué venía fue rascado, eso? y él venía Ajá, bebido. En rascado y una conduciendo la moto. motocicleta, en las Mercedes, Ajá. el caso lo taparon, a él lo sacaron del Ministerio Ajá. de Agricultura. Pero y fíjate, estuvo lo dejaron por- invernando Claro. y ahora viene con todos los A hierros. dar lecciones de moral. Ajá. Entonces, eso, ¿tú crees, chico, que con una gente así se puede dialogar? Bueno, te digo, Eleonora, yo creo que tú no puedes negar el diálogo, pero el diálogo sobre este programa, tú vas a discutir, mire, que hay 10 puntos esenciales de la agenda para el diálogo en el caso de la paz. Los 10 puntos son estos: sentar el poder judicial, la policía, profesionalizar, despolitizar, acabar con la impunidad, reformar el sistema carcelario, que además son no escuelas, son universidades para el crimen. Pero fíjate una cosa. Ahora, tú sobre esto vas a discutir. Tú acabas de hablar de la señora Iris Varela. Me impresionó su humanidad con los asesinos de Mónica Ah, ¿sí? Spear, Ah, porque sí. ella se movilizó hoy mismo porque tuvo un pitazo de que los estaban esperando, no sé en cuál de las cárceles, para matarlos o caerles a palo porque habían matado a una Miss Venezuela. Entonces ella se preocupó Por los derechos humanos. por los derechos humanos de esos asesinos. Pero mi pregunta es, ¿y el señor Simonovic no está muriendo Sí. lentamente en una cárcel infecta y porque no se les da la gana, no lo dejan en libertad? Entonces, Sí. yo te digo una cosa. ¿Tú sabes cuántos crímenes Ajá. ha habido en las cárceles venezolanas desde que la señora Iris Iris Varela. Varela es ministra? Ha habido más de 1000 muertes dentro de las cárceles del país. Tenemos la tasa más alta y el número absoluto más alto de muertes dentro de las cárceles, por encima de Brasil, que hasta ahora era el Exacto. líder negativo. Bueno, ¿y qué hace la señora Iris Varela allí? ¿Qué hace hablando con los pranes? Sí, en un colchón hablando, Con qué los pranes, majestad. con los pranes. La representante del Estado hablando con el representante de los delincuentes. Es que hay simetría entre la autoridad estatal y... No es la delincuencia, profesor, un brazo armado. Mira, pues ha operado como eso. Yo creo que si uno busca una explicación racional de por qué ha crecido tanto el crimen. El último año del gobierno de Rafael Caldera cerró con 4.500 muertes violentas y el país estaba alarmado. Y ya era grave la situación. Era gravísimo. 2013 cerró con casi 25.000 muertes violentas, la inmensa mayoría producto de armas de fuego. ¿Por qué se multiplicó? ¿Por qué lo se dejaron avanzar? multiplicó? En el periodo de mayor bonanza petrolera, en el cual el Estado pudo haber invertido más en recursos para desentar el Poder Judicial y las policías. ¿Por qué ocurre? Y una hipótesis que se plantea es esa, porque la delincuencia opera como el brazo armado de una revolución que deja en manos de los delincuentes la destrucción de la ciudadanía, que no asume los costos, Claro. que no asume los Porque costos. ¿quién mató a fulano? ¿Quién mató? Así es. No son ellos. Que alimentan los sueños de fuga del país sin que el gobierno lo diga, pero allí está la delincuencia como el factor que está empujando hacia la gente. Ahora, la gran interrogante es, sí, es verdad, siempre el diálogo hay que mantenerlo, pero si ese diálogo no funciona, si ocurre como ha venido aconteciendo durante los últimos 14 años, que llamaban a diálogo, eran unas sonrisitas hoy y mañana te atacaban, te seguían persiguiendo y no funcionaba, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué debe hacer la oposición política? Mira, yo creo que la oposición debe, primero, esto que estamos hablando aquí, diseñar un programa de propuestas. Si no se da, mira, lamentablemente
pasar a acciones un poco más enérgicas. Aquí, tú lo decías en tu intervención inicial, Jorge, el problema de la seguridad personal ha pasado a ser el problema más grave que vive el país. A la gente le preocupa hoy más el problema de la seguridad, retornar con vida a sus casas, El tener trabajo. Claro. que tener trabajo, Claro. incluso por encima de la inflación, porque, claro, está en juego la supervivencia. Entonces, esto hay que conectarse con el sentimiento de la gente. La gente quiere oír un plan concreto de proposiciones. Si el Pero gobierno... qué gente, y nos queda un minuto, qué gente, porque a mí lo que me aterra es que el señor Maduro tiene un gentío que lo apoya, y esa gente es víctima igualito del hambre y del hampa. Y peor. Y peor, porque Peor. están en los barrios, que es más agudo. Que es donde- Entonces yo digo, pero ¿qué nos hace reaccionar a los venezolanos? Yo creo que una fuerza clara, que asuma el liderazgo político, moral, ético, ideológico. ¿No lo tenemos? Yo creo que lo hemos tenido, pero hay que fortalecerlo. A mí me parece que la Mesa de la Unidad Democrática, los partidos políticos, quienes opinamos, ustedes los comunicadores sociales, los medios de comunicación, tienen que asumir la condición, la fortaleza para conectarse con ese país que está esperando una respuesta. Y hablar con claridad, porque el problema de las medias tintas, de las ambigüedades y de la confusión, es que lo que hacen es enredar aún más. Por supuesto, y favorece al gobierno. Ah, pues no, claro. Favorece al gobierno. Muchísimas gracias. Oye, ha sido un placer No, estar con encantado ustedes, que estés queridos acá. amigos. No, Lo mejor y- para este año. Que así Sí, sea. A pesar de que la- dicen que es un año muy difícil. Nosotros vamos a identificar EUTV y ya regresamos.